Buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Mi compañero Manuel Felipe Sierra en este momento, el día de hoy, no nos va a acompañar porque está ocupado de unas conferencias, de unas charlas, unos cursos que está dictando. El lunes estará de vuelta con nosotros. Hoy vamos a ocuparnos nosotros de la fiesta tan importante, por lo menos aquí en Caracas y todo lo que es hacia el occidente del país, de Nuestra Señora de la Candelaria. Es una celebración a esta advocación de la Virgen que tradicionalmente tiene su fiesta y la celebran los cristianos en su honor. Bajo esta imagen se apareció en Tenerife, Islas Canarias, al suroeste de España, a principios del siglo XV. Como se sabe, su fiesta tiene lugar el 2 de febrero, es el Día de la Candelaria y marca el fin del tiempo de Navidad. Inicialmente la fiesta de la Candelaria o de la Luz, como también se la conoce en otros lugares, tuvo su origen en el oriente del país con el nombre de Encuentro. Posteriormente se extendió al occidente en el siglo VI, llegándose a celebrar también en Roma con un carácter de penitencia. La fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria también es conocida y celebrada con diversos nombres: la presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz y la fiesta de las candelas. Todos nombres que expresan el significado de fiesta cruz, es decir, la luz del mundo presentada por su madre, María, en el templo, que vendría a iluminar a todos los fieles, tales como las velas o las candelas, de donde precisamente deriva su nombre, de Candelaria. En Venezuela la festividad se realiza el 2 y 3 de febrero de cada año en las parroquias del estado Mérida, y esos días la iglesia y las calles del pueblo se adornan para servir de escenario al pago de promesas. Las actividades se inician a las 6 de la mañana con la misa correspondiente, la bendición del fuego de la Virgen. Muchas personas, aún en Caracas, que hay quienes veneran a la Virgen de la Candelaria y celebran en su hogar esta fiesta, encienden velas y hacen todos los rezos. Ese día es tradición que los devotos acudan al templo con velas y velones encendidos para que el sacerdote los bendiga, y luego de la Santa Misa sean llevados en procesión con la Virgen por todos los poblados. El 13 de febrero los vasallos trasladan a la Virgen al son del violín, cuatro, tambor y otros instrumentos, a donde se dice habría aparecido la Virgen por primera vez. En la capital, una caraqueñísima parroquia lleva su nombre, la Candelaria, y el templo está dedicado a la Virgen de esa advocación. Por cierto, allí reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres y cristiano ejemplar. Y para conversar sobre este apasionante tema nos va a acompañar Enrique Alí González, sociólogo, profesor titular de la Universidad Católica y la Universidad Central de Venezuela. Antes de ir a la pausa, vamos a invitarlos a todos a hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta numeral hora clave, ustedes pueden enviar sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Sí. Bien, aquí estamos con nuestro invitado. Les hemos anunciado que tendríamos aquí un invitado muy especial porque conoce mucho de toda esta temática, que es Enrique Alí González. Él es sociólogo, es profesor de la Universidad Católica, en la Universidad Central de Venezuela. Es básicamente un investigador, porque eso es lo que eres tú, Enrique Alí, Exactamente. en temas de nuestra cultura. Cultura, religión. Cultura y religión. Perteneces a tienen una asociación Sí, ustedes, ¿verdad? tenemos una ONG que es el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, que tenemos una página web. Estamos Y completamente además es invitados. teólogo y filósofo, imagínense ustedes, tenemos un lujo aquí. Bueno, estamos tratando de ir un poco más allá de lo que es, de lo que conoce el común del público en relación, incluso nosotros mismos nos falta mucho que conocer en relación a esta fiesta tan importante, porque dicen que cierra la Navidad. ¿Eso es así, que cierra la Navidad la fiesta de la Candelaria? Sí, bueno, en el caso de la fiesta de la Virgen de la Candelaria hay varias cosas importantes para nosotros los venezolanos e incluso para los católicos en general. En principio, hasta el siglo XIII, la Iglesia solamente había aceptado la fiesta de 5 advocaciones de la Virgen María. Para que veamos que en 1300 años solo se aceptaron 5. Y la primera que se aceptó en el año 380 del siglo IV fue la de la Virgen de la Candelaria, porque precisamente la Virgen de la Candelaria se produce su fiesta el 2 de febrero, 40 días después de haber nacido Jesús. Es decir, es
en la culminación de la cuarentena. Y por eso es que, desde este punto de vista, culmina la Navidad, que la Navidad había empezado con la Virgen de la Inmaculada Concepción. Ujú. Entonces está todo el ciclo del nacimiento, del embarazo de la Virgen, del nacimiento y de la cuarentena de la Virgen, que termina el 2 de febrero con la Candelaria. Ahora, esta advocación es muy, es decir, comienza en Tenerife, comienza en las Islas Canarias, ¿cierto? Y Bueno, después viene a América. claro, la que viene hacia nosotros viene de las Canarias, aunque la Iglesia Universal tiene otras imágenes desde hace más de 1500, 1700 Ujú. años. Esto, aquí hay una cosa a resaltar, y es que es una virgen africana, porque viene de Tenerife y las Canarias están en África. Entonces es un regalo que nos dio África a través de lo que nosotros llamamos los afrovenezolanos canarios, que son distintos de los afrovenezolanos negros, que son del sur del Sahara, y además entra en la categoría de las vírgenes negras. Así como la de Polonia, la de Czestochowa. Exacto. Esa virgen entra ya en otra secuencia muy interesante para la historia de la iglesia y para la historia de las imágenes, porque se preguntan por qué la virgen es negra. ¿Por qué Ujú. la Virgen de la Candelaria es negra, así como la Virgen de Polonia y algunas otras que hay en Europa? Entonces, aquí hay muchas otras, digamos, diversas teorías, pero lo importante a resaltar es que es una Virgen negra que viene por parte de los canarios a Venezuela y se instala desde el siglo XVI. Imagínate. Ahora, en Venezuela hay muchas, yo diría que casi en todas las zonas se celebra. Por ejemplo, aquí tenemos a Lilian Guevara escribiendo por Twitter. En el estado de Aragua, municipio Briceño, Iragorri, celebran fiesta de su parroquia, la Virgen de la Candelaria, procesión, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, es interesante porque en cada zona tienen una manera distinta, pero siempre de alguna manera se relaciona con temas indígenas y pasa así en otras partes también de América Latina, ¿no? Claro, Campesinos, porque indígenas. la celebración de la Virgen de la Candelaria es una fiesta universal. Es Ujú. decir, porque ya ha sido aceptado por la iglesia, que es distinto de algunas fiestas locales. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen de Coromoto atañe fundamentalmente a Venezuela, Ujú. pero en cambio la fiesta de la Virgen del Carmen o de la Virgen de la Candelaria atañe al resto del mundo. Entonces hay muchísimas celebraciones. En esas celebraciones, evidentemente, como ha sucedido, así como por ejemplo la Virgen de Guadalupe se vinculó con los aztecas, con todo lo que tiene que ver con el mito que había de los aztecas y una especie de fusión. Igualmente, la Virgen de la Candelaria en Tenerife se va a vincular con los guanches. Entonces está muy vinculada a lo que puede ser la historia original de los guanches, que como hasta ahora más o menos se ha determinado, los guanches canarios provenían de África continental, especialmente de los grupos bereberes. Entonces la Virgen siempre intenta moldearse a lo que es el lenguaje de los sectores populares que la hacen suya. Ahora, ¿cómo es eso de que hacia Occidente sí marca el fin de la Navidad, la fiesta de la Candelaria, más no hacia Oriente? Por lo siguiente, por lo menos ya eso es una tradición en el caso aquí de Venezuela, que la culminación del ciclo de Navidad oficialmente por la iglesia termina el 2 de febrero y oficialmente en la gran parte del occidente y del centro del país también termina el 2 de febrero. Incluso es ese día cuando, por ejemplo, se realiza a veces una paradura del niño, se realiza los vasallos de la Candelaria, en el caso de Mérida, etcétera. Pero para el oriente del país no termina, digamos, desde el punto de vista popular, el 2 de febrero, sino más bien vinculado a la celebración de Santa Inés en Cumaná, que es en los días 20 de enero, 22 de enero, 21 de enero. Entonces es distinto el ciclo. Entonces, desde ese punto de vista, también nos dice cómo la iglesia afianzó más la proyección del ciclo oficial hacia Occidente. Así. Ahora, el tema, el asunto de que sea Candelaria, candelas, luz, etcétera, de alguna manera está relacionado con un hecho de la vida de la Sagrada Familia que tiene que ver con la presentación y purificación de Jesús en el templo recién nacido, que lo llevan allá. Y dicen que según la ley de Moisés, la Virgen, o sea, la mujer, mantenía sobre una de sus manos una vela para, es decir, para ese ritual, pues, ¿no? Exacto, porque la vela, bueno, es muy importante en los ritos que se practicaban en el Medio Oriente, allá en Medio Oriente, que luego se trasladaron a Roma, y de los cuales también participaba el judaísmo y luego heredó el cristianismo,
porque la vela implica la señal de una luz que supuestamente lo va a conducir a la eternidad. Por eso es que también en muchísimas otras comunidades de Venezuela se acostumbra que el día de la Candelaria se coloquen algunas velas especiales o las velas nuevas que se pongan ese día y que se guarden. ¿Por qué? Sí, la gente las guarda. Porque son las velas que pueden alumbrar el momento de la muerte, del tránsito de la vida a la muerte. Son velas que tienen, digamos, esa característica. Sí, dicen que es muy conveniente cuando la gente está a punto de morir o está tener una vela de la Candelaria encendida. Exactamente. Ahora, hay es decir, ¿qué ha significado? Porque este es un país sumamente mariano. Tiene advocaciones de la Virgen por todas partes. La gente es muy ferviente, digamos, venera a la Virgen mucho. ¿Qué significa la Candelaria en relación con otros advocaciones marianas? Antes te voy a leer este tuit de Sherry. Dice, la Virgen de la Candelaria, la más bonita, la más morena, la que tiende su mano desde la orilla hasta la arena. Hasta verso le han hecho a la Virgen de la Candelaria. Bastante. Sí. Es que eso es fundamental, por ejemplo, porque también oficialmente es la patrona de Tenerife, pero también la patrona de todas las Islas Canarias. Sí. Y en otros países, por ejemplo, es la patrona de Oruro, en Bolivia es la patrona de Puno, en Sí. Perú, tiene incluso la patrona de Valle de la Pascua aquí, en el municipio Rocio del estado Guárico. Entonces, la Virgen, podríamos, por ejemplo, decir que la Virgen de la Candelaria tiene un mínimo de alrededor, se celebra por lo menos alrededor de 1.600 poblaciones en Venezuela. ¿Así? Sí, solo... ¿Todas al mismo tiempo? Prácticamente, ¿O en diferentes sí. épocas No, del no, año? casi que en el mismo tiempo, el 2 de febrero, porque es una fiesta que prácticamente la convocan en todas las iglesias. Yo creo que la única que supera en número a la Virgen de la Candelaria es la Virgen del Carmen. Aquí me ponen, tenía un tuit ahí desde el baúl, Luis Guillermo. En el baúl Estado Cogedes, la Virgen de la Candelaria es nuestra patrona heredada de una comunidad canaria, fíjate, ¿no? Claro. Y es patrona, me dices tú, de diferentes sitios. Es decir, no solamente, no es solamente es que tiene una fiesta el día 2, sino que es patrona de una Que es cantidad de además lugares. patrona, sí, sí. Sí, Ahora, cómo no. todas esas, a muchas vírgenes, a muchas advocaciones de la Virgen, pues la Virgen es una sola, se le atribuyen milagros. ¿Hay una historia semejante de la Virgen de la Candelaria? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, una de las historias que hay en el caso de Tenerife es que fue la Virgen que se le apareció a los guanches y los ayudó a ellos en su vida, incluso los ayudó a convertirse al cristianismo, algo parecido a lo que sucedió con la Virgen de Guadalupe con los aztecas. Entonces, luego hay muchísimos milagros que se le atribuyen, hay toda una parafernalia de milagros que se le atribuyen en las distintas poblaciones de Venezuela, y además es una virgen que en algunos casos se mantiene una doble celebración, es celebrada por los venezolanos de origen canario y es celebrada también por los venezolanos criollos en la misma comunidad. A veces se hace de manera diferente la convocatoria de la fiesta, pero se hace. Me imagino que particularmente en la parroquia de la Candelaria, aquí en Caracas, Bueno. habrá ese día pues una significación muy especial, ¿no? Claro, y que además también se atribuye a que se llama la Candelaria y ese nombre porque al principio también ahí se asentaron canarios. Aquí nos dice Aníbal Gómez, ya para terminar, ya que es de Canarias, de Islas Canarias, la Virgen de la Candelaria, ¿tendrá influencia en el África continental o simplemente hay una procedencia y punto? Bueno, desde el punto de vista, hablando como iglesia, es prácticamente una fiesta universal, entonces el catolicismo, que es una de las religiones más grandes de África en cuanto al número de fieles, evidentemente que también la debe celebrar. Ahora, no conozco en detalle en cuáles sitios pudiera hacerlo. Claro. Enrique Lee, muchísimas gracias. Se nos No, acabó el muchísimas tiempo. gracias. La verdad que ha sido una conversación muy grata. Hemos aprendido muchísimo contigo. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con la hora clave. La hora clave.
Bien, continuando con este tema tan actual, porque ya dentro de pocos días es el cierre de la Navidad con la fiesta de la Virgen de la Candelaria, vamos a escuchar a continuación al párroco, a Miguel Acevedo, que es el padre, que es el párroco de justamente la Candelaria aquí en Caracas. También él nos va a hablar sobre esta fiesta. La devoción de la Virgen de la Candelaria, que tiene sus orígenes remotos en el año 1392 en el archipiélago de las Islas Canarias, específicamente en la isla de Tenerife, que hacia el siglo XVI adquirió arraigo católico mundial, llega a Venezuela por la iniciativa de un grupo de notables isleños, canarios, y de don Fray Pedro Vicuña, quienes se presentan ante el entonces obispo de Caracas, Monseñor Diego de Baños y Sotomayor, y solicitan la creación de un templo en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, aquí en este sector que se conoce para la época como el sector de la Sabana de la Cruz, de ahí que exista la esquina de la Cruz, y solicitaron la donación de este terreno para construir este templo en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Desde 1696 ya existía en esta zona de Caracas una comunidad fervorosa, devota de Nuestra Señora de la Candelaria. Y desde entonces pues no se ha detenido esta devoción, se mantiene viva. Y sobre todo en este lugar tan cosmopolita, vemos pues este flujo constante de fieles venir a venerar a la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, y nos hemos estado preparando para las fiestas en su honor que serán el próximo jueves 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor. En tal sentido, pues desde el 21 de febrero tuvimos su solemne bajada, creo que ustedes la reseñaron a través de su señal, y hemos estado celebrando la novena desde el pasado martes 24, con la oración de la novena, el rezo del Santo Rosario, la oración por la pronta beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández y la Santa Misa. Bien, vamos a ver, porque creo que nos han llegado este tema motivado muchísimo a nuestros seguidores. Y aquí tenemos a Néstor Alfonso. La Virgen de la Candelaria es la patrona de la diócesis de Barcelona y el centro de veneración es Cantaora. Todo el mundo reivindicando un poco lo suyo, como es lógico, ¿no? Aquí tenemos también a Paraguanero. Aquí en Punta Cardón se celebra con mucha pompa y alegría nuestra patrona, la Candelaria. Maravilloso. Cada uno contándonos un poco la ilusión que sienten por la llegada de esta fiesta. Bueno, tal vez no todos sepan que en otras latitudes también esta fiesta tiene mucho realce. En Perú, por ejemplo, ya lo mencionamos por encimita, en la ciudad de Puno, la festividad de la Virgen de la Candelaria comprende actos de carácter religioso y festivo y también cultural, que tienen sus raíces en tradiciones católicas y elementos simbólicos de la cosmovisión andina. Las fiestas dan comienzo a primeros de mes con la celebración de una misa al alba, a la que sigue una ceremonia de purificación ancestral. Al día siguiente, por la mañana, tras un acto litúrgico, se transporta una imagen de la Virgen de la Candelaria para hacerla recorrer en procesión las calles de la ciudad con el acompañamiento de danzas y músicas tradicionales. Luego las fiestas prosiguen con la celebración de 2 certámenes en los que compiten unos 170 grupos de toda la región, que totalizan unos 40.000 bailarines y músicos. Desde el año 2014, estas fiestas están inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Chile, donde es patrona de los mineros, la fiesta de la Virgen de la Candelaria de Copiapó se celebra anualmente el 2 de febrero y congrega a miles de fieles venidos de toda la región circundante. Los más ancianos aseguran que en el verano de 1780, Mariano Caro, un inca vecino del pueblo de San Fernando, regresaba de la cordillera cuando una tormenta lo obligó a refugiarse en unos peñascales. Estaba a la orilla del Salar de Maricunga, como se llama la zona, y allí se encuentra una piedra plana grabada de unos 14 centímetros de alto con la imagen de la Virgen llevando en brazos al niño. El Inca, lleno de respetuoso fervor, tomó la imagen entre sus manos, llamó a sus compañeros para participarles del hallazgo
y luego de colocarla cuidadosamente en la alforja de su mulo, siguieron el camino, iluminados por su fulgor. De manera que la Candelaria es una devoción que comenzó en Tenerife y las Canarias, pero se celebra en toda América. Marca el fin del periodo de Navidad, pero sobre todo es la luz que viene a iluminar a todos. Y dependiendo de la fe con que la celebremos, ¿por qué no? La luz al final de todos los oscuros túneles. Esa es la clave. Buenas noches.